Vamos a compartir un tema muy interesante con nuestro hermano Juan Rondón, pastor, evangelista, misionero, diácono. Bájale dos. Ha tenido una experiencia importante realmente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, queríamos preguntarle para introducir en su canal de él, esta entrevista en el canal de ellos, ¿de dónde viene Juan Rondón? ¿Cómo se define Juan Rondón? Nosotros nacimos en la ciudad de Baní, estuvimos ahí como hasta los 7 años, nos mudamos en San Luis 94, 95, y desde ese tiempo estamos aquí. Empezamos a asistir a la iglesia en eso de los 9 años por ahí. Aceptamos al Señor y desde entonces estamos en los caminos. Tomamos unas vacaciones de 3 años y ya tenemos más de 2 años activos por la misericordia del Señor, mucho más. Ok, entonces, a tu temprana edad, siendo un niño, visita la iglesia, ¿y qué te hace tomar la decisión? Siendo una persona joven, relativamente joven, ¿qué te hace tomar la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador? Yo empecé a visitar la iglesia del pastor Francisco Reyes en ese tiempo. Duré como un mes visitando y al mes, en uno de los mensajes, empecé a llorar, sentía que el Señor me estaba llamando y me convertí. Se convirtió en mi hermano y desde entonces le hemos servido al Señor. A pesar de ser tan joven, me atrajo lo de visitar a la iglesia. Nuestra hermana Elena se encargaba de irnos a buscar, de llevarnos. Nuestro hermano Macho y Dora fueron los primeros, luego siguió nuestra hermana Elena. Y después del Señor, gracias a ellos, estamos aquí en los caminos sirviéndole al Señor. ¿Y qué edad tú tenías cuando sucedió eso? Tenía que tener algunos 9 o 10 años por ahí. ¿Tan temprano tú estás teniendo experiencias espirituales de esa magnitud que sientes que Dios te llama? Sí, desde esa, sí. No sé cómo pasó. Tú llegas a los sitios, a veces uno no se ubica bien y al tiempo tú haces las relaciones, pero en esa ocasión, de una forma extraña, nos relacionamos con unos cristianos, los que ya mencioné. De esa forma me atrae la iglesia, empiezo a visitarla como cualquier niño. Y me quedo ahí, el Señor me llama y me quedo en la iglesia ahí. Luego de eso empezamos a servir al Señor, uno empieza a hacer silicio en la casa. Papi no nos dejaba salir para la iglesia así, por ser niño todavía, amanecer fuera de la iglesia, usted sabe. Y en uno de esos silicios que yo hacía, se me presentaba un personaje negro con los ojos rojos y yo me quedaba inmóvil, no podía hablar. Sé que muchos, Siendo un niño. Muchos han tenido esa experiencia. Y tú te quedas así, que tú no podías hablar, te quedas como paralítico, inmóvil, tú ni puedes pensar bien, no, porque tú estás desesperado por hablar, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Cuando yo lograba decir Jesús en mi mente, entonces era que ese ataque se iba. Eso me sucedió varias veces. Y humanamente hablando, ¿qué tú sentías cuando pasaba eso? Sentía mi cuerpo duro, como que alguien me tenía como paralizado. ¿Te sentías desesperado o algo así? Sí, uno se desespera porque tú no podías hablar, tú ni siquiera puedes moverte para los lados, tú no puedes ni pararte, tú no puedes hacer nada, tú no puedes ni respirar bien. ¿Y llegaste a hablar con alguien adulto esa situación? Sí, con mi pastor. Entonces ahí fue que él me dijo, no, mira, eso es esto. Entonces ya me explicó que eran ataques de espíritu y esto, de experiencia que el Señor permite que uno tenga para uno ir conociendo lo que es el mundo espiritual y que para que uno pueda ir entendiendo que el mundo espiritual es más real que el físico. Entonces después de ahí los otros ataques que venían, yo entonces ahí ya tenía un poco más de experiencia porque fueron varios. Entonces ahí ya uno iba mejorando. Y ahí la cosa ya, uno tenía un poco más de control. 9 a 10 años tú tenías cuando eso sucedió. Ok, ¿y has tenido más experiencia dentro de ese ángulo de edad sobre el mundo espiritual? Repíteme la pregunta otra vez. O sea, en ese ángulo, en ese espacio de tu edad,
digamos, de 9 a 15 años, ¿has tenido otro tipo de experiencia espiritual? Claro, una vez yo estaba orando, la luz se va. Cuando la luz se va, eh, cuando la luz se Amén. va, yo me levanto a beber agua. Y por el espíritu yo percibo que en el frente de la casa hay un demonio pequeño. No sé cómo lo vi, pero lo pude ver, un enanito. El pastor siempre me decía que esos son los peligrosos, esos demonios pequeños. Entonces, en el nombre, ahí el Espíritu Santo vino sobre mí. Duramos un par de minutos orando ahí. Yo fui a beber agua y yo me quedé ahí parado, atando y hasta que el Espíritu se fue. Pero fue una batalla. Eso, o sea, por ser la primera vez así, como ya algo más claro, una visión. Está la pared adelante, hay como dos paredes, una puerta así, marquesina. Y dije, ve acá, pero ¿cómo yo puedo ver eso? Mi primera vez. Yo me sorprendí, dije, wow. Entonces, uno se asusta, uno se empanta. Y ahí entonces el Señor nos dio la sabiduría y reprendimos. Una vez estábamos haciendo silicio donde Macho, cuando eso él tenía la iglesia. Y yo estoy en la iglesia solo, yo estoy asustado, pues estoy solo. Y siento que comienzan a caminar personas por el callejón. Para mí son dos personas normales, ladrones que se quieren meter. En los silicios siempre hay un juidero. En los silicios siempre hay un juidero. Entonces ahí yo estoy asustado y yo empiezo a orar sabiamente de que por los ladrones, pues estoy voceando, que Dios tenga misericordia de los ladrones, que esto, pero que yo estoy pensando que son dos ladrones. Está hablando de otro tipo de ladrones. Y yo estoy así, guau, pero ¿y qué es? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, ahí es que Él me hace entender que no son ladrones, que son dos demonios, enviados por Saturnino cuando en ese tiempo él estaba vivo. Entonces yo me viro para donde él, entonces Dios le desató una palabra a Saturnino. Dije, dice el Señor que si tú sigues haciendo enviaciones para esta iglesia, te voy a matar a tus hijos, voy a empezar por el primogénito. Oye, Dios le dice a ese señor. Sí, así, pero que yo no sé qué. O sea, uno conoce el nombre, pero dije, ve acá, pero ¿y quién es ese tipo? ¿Y cómo yo sé que él está haciendo eso? Por el Y espíritu. la pregunta es cómo tú sabes que él te está oyendo. Eso es lo terrible. Dije, ¿cómo él me está oyendo si estoy como a 3 casas de él, a 4 casas? Pero el mensaje yo sé que le llegó. Y él, después de ahí, por lo menos esos demonios, otra vez se me quedé solo y más nunca volvieron a perturbarme en ese momento, pero esa fue una experiencia terrible, porque nunca hubiese tenido esa experiencia así literal de que te estén moviendo la ventana que te están moviendo y tocándote la ventana, y un corredero, y tocándote y tumbándote como la iglesia. O sea, eso es algo que humanamente es imposible, que una gente camine tan rápido y te quiera como tirar la casa encima. En los silicios siempre pasan cosas, aún nosotros no hacemos el silicio bíblico. Sí. Pero en los silicios pasan un sinnúmero de cosas que te dejan boquiabierto. En una ocasión, yo estaba haciendo silicio con los muchachos y yo sentí unos pasos que iban por arriba de nosotros. Pero yo me quedé tranquilo y seguí orando. Siempre está el cobarde del lado tuyo que te dice, fulano, oye, le dije tranquilo, ponte a orar, estate quieto, que tú no ves que tiene rato caminando y no llega. Él no va a llegar. No, pero quieto. Y hay una iglesia por mi casa que es famosa con los silicios. No voy a mencionar nombres, porque quizá mucha gente se ofenda, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez, pero hay gente que cuando entra en este silicio, que no es bíblico, vuelvo y repito, no, el silicio es una vestimenta en realidad, se visten de silicio. Vive una experiencia sobrenatural, literal. ¿Por qué? Porque es que tú abandonas el confort, la comodidad, para buscar a Dios. Muchos abandonan el confort y la comodidad para dormir. Lo hacen de balde. Y esa gente no tiene experiencia. No. Ahora, ¿nunca tuviste miedo en ninguna experiencia? Miedo no, yo tenía algo más que el miedo, eso no es indescriptible. Miedo tiene cualquiera. Eso es algo, un horror, un terror, porque tú no tienes experiencia en el área. O sea, es algo nuevo. Son cositas que el Señor te permite para que uno vaya conociendo lo que es el mundo espiritual. Y gradualmente
como diríamos, te van subiendo el volumen, hasta que ya tú tienes cierta madurez y cierto dominio por la experiencia que el Señor permite. Entonces ya tú te vas manejando diferente en cada escenario que se te presenta. ¿Y qué tú piensas del mundo espiritual que la gente quiere presentar el día de hoy? O sea, la Biblia es específica, por lo menos Pablo es específico con algunas cosas que él menciona sobre el mundo espiritual. Pablo habla de la revelación que él tuvo del cielo y Pablo habla de con quién es nuestra lucha. Pero no nos manda a pelear. Pablo nos manda a resistir. ¿Tú crees en este mundo espiritual que la gente está vendiendo ahora mismo a la humanidad? Bueno, hay personas que dicen, yo escucho personas, y quizá uno en su ignorancia lo ha hecho también, que atan las 21 divisiones, que se la junta 21 divisiones, las 72 potencias africanas, unos demonios que están en África ya, como llamarlo con Alonso, unos demonios que están en África, de África, aquí lo llaman pasando, y va acá, pero ¿y quién me está llamando? Pues yo estoy aquí en África y una gente dice que en San Luis, un pedazo de isla que ni se ve en el mapa, me están llamando. O aquellos que atan los principados que tienen en aquella calle. Sí, hay gente que andan atando principados y yo no lo veo, pero sí sé que están sueltos, porque si no, no hubiera tanto problema. Atando principados. Sí, pero no son principados que hay en una nación, hay un principado por nación, o sea. Yo atan todos los principados. Es una locura que tú ates a los principados que estén en la casa de fulano. Porque hay que saber algo, en el mundo, en ese mundo, yo siempre he dicho que el mundo de la tiniebla está mejor organizado que la iglesia. Y mucha gente quizás se quilla, se incomoda, pero es la realidad, esa gente está organizada. El diablo, tú ves que Dios reprende el diablo, pero el diablo está sentado por allí y está mandando a los demonios. En su trono por ahí dando vueltas. Pero tú estás reprendiendo al diablo, a Satanás. Y Satanás está por allí, ¿qué tengo yo que ver con eso? Entonces, por eso te pregunto, ¿tú crees en ese mundo? Porque hay gente que se ha lucrado de esto, del mundo espiritual. Hay gente que se ha lucrado y se ha hecho famoso por el mundo espiritual. Gente que te abre portales, gente que te baja esto, que te dice aquello, que te dice lo otro. Y cuando tú te vas a la Biblia, realmente no es así. Bueno, ¿cómo te explico? Recuerden suscribirse a este canal, Propagadores del Reino de Jesucristo. Tenemos otro hermano Alonso detrás de cámara, pero él es de aquí. Dale. ¿Cómo te explico? Cuando tu intención es buscar dinero, vamos a hablar claro, cuando tu intención es el dinero, no el mensaje en sí de la palabra, sino el dinero, cuando el Dios tuyo es el estómago, escuche bien, cuando el Dios Sácame eso, por favor. Cuando el Dios tuyo es el estómago, porque el estómago se alimenta con dinero. Cuando el Dios tuyo es el dinero, tu propio estómago, tú piensas en dinero, todo lo que te produzca dinero, tú lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer por la edificación del cuerpo de Cristo. No, pero que a veces no entren con esa intención. No. Por ejemplo, YouTube funciona de la siguiente manera. Tú encuentras un nicho es un área que nadie explota. Tú tiras un video sin darte cuenta en esa área y tú ves que te dio resultado. Y porque hoy en día la gente tiene un hambre de aceptación, de like, de que le den like, de que le den aprobación, se sigue con la misma cuestión. Sin embargo, hay gente que te habla del mundo espiritual según la perspectiva o la visión de Rebecca Brown. Se lee en el libro de Rebecca Brown sobre el mundo espiritual, sobre la demoniología, y te hablan de eso. Y tú crees que son experiencias que han tenido realmente. Y son cosas basadas en un libro. Porque al cristiano como que le gusta el cristiano de hoy en día. No estoy hablando tampoco de manera general. No son claro, todos. Le gusta como escarbar mucho en el ocultismo. Por eso vuelvo y hago la pregunta. No que si está bien, sino que si tú crees en ese modelo del mundo espiritual que se ha vendido hoy en día. No, en ese modelo bíblicamente no se cree, porque, yo no creo en lo particular, porque no me digas a mí que en todo está el diablo, cuando el diablo no ha creado nada. Dios lo dejó para que él cree, lo dejó un tiempo, cuando él quiso ser como él, pasó un tiempo, y Satanás no pudo crear nada. Entonces Dios viene, no lo dice la Biblia, eso soy yo, Dios le dice, chequea cómo que se crea, comienza a, descúbrase esto, hágase aquello, forma el hombre, pero Satanás no tiene el poder de crear nada. Entonces la gente
por el morbo, como tú decías, la gente busca, no todo, claro, no todo, pero la intención de algunos es buscar lo que se venda detrás del dinero. Entonces exageran la cosa, te empiezan a enseñar de ocultismo, te empiezan a hablar de un sinnúmero de cosas, y hay cosas más profundas en la Biblia de las cuales nosotros debemos de hablar, qué es lo que edifica, qué es lo que salva en realidad, qué es lo que trae liberación y restauración a la vida del cristiano. La Biblia no resalta tanto la brujería, ni habla de ninguna de esas basuras así como nosotros, como algunos cristianos lo presentan. Tú ves que suben 10 videos y de los 10 videos hay 9 que hablan de brujería y de hechicería. Entonces usted es brujo, usted no es cristiano. Ahora, si de 10 videos que tú subes, tú coges 2 o 3 y habla de cierta cosa espiritual, experiencia o gueto, pero tú ves gente que lo único que suben es eso. Y la mayoría no edifican la iglesia. Lo que edifican es su bolsillo. Quizá haya 2 canales o 3, para no incluirlo a todo, que sí llevan un mensaje que edifica el cuerpo de Cristo. Pero el 90% solamente andan detrás del hijo de Michelito. No tienen otro objetivo. Para los que ven este canal de otro país, Michelito es el dinero. El dinero. Dios mío. Entonces. Pero sí. eso va con lo que estábamos hablando ahorita, antes de empezar a grabar. Que yo te decía, como ¿cuántas veces al día el cristiano menciona el diablo? Bueno. Menciona el cristiano literal. A veces menciona más el diablo que a Dios. Vienen al culto y el diablo para aquí y el diablo para allá. Predican el diablo para aquí y el diablo para allá. Y yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Para cuándo Dios? Es un tema profundo esa pregunta. Cuando el pueblo de Israel iba al templo, iba al templo a orar. ¿Y con quién oraban? ¿A quién le oraban? Le oraban a Dios. Entonces, esa forma de nosotros, que llegamos a la iglesia y que llegamos, Dios reprende al diablo, pero si tú quieres que Dios reprenda al diablo, ¿a quién tú tienes que invocar? A Dios. Empieza a invocar a Dios y todo lo que esté mal se tiene que arreglar, porque donde llega Dios, llega el orden. Claro. Digo yo. Ahora, por eso decíamos, ¿cuántas veces al día el cristiano menciona el diablo? Bueno, tiene que mencionar algunas 365 veces. Oh. Claro. Yo tengo un amigo, oigan esto, que yo llego a su casa y la mujer le está discutiendo. Y yo digo, ¿qué le pasa a la sierva? No, vinieron unos hermanitos aquí y dijeron, mira, en esa repisa hay un demonio. ¿Sabes qué hicieron en la repisa, verdad? La rompieron. Y yo le dije, varón, efectivamente, mira, el demonio está ahí manifestado. ¿Cómo así que rompió una repisa? Rompió la repisa porque en la repisa había un demonio. Ay, según esos hermanos, en la repisa había un demonio. No sé si tú me entiendes. Pero es que había que sacarlo de la repisa, no romper la repisa. Aunque él no tiene dónde vivir ahora. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. Mi madre. En esa botella hay un demonio. No, ¿y por qué? La repisa estaba usada por el diablo para qué, la pregunta. Entonces yo le dije, realmente, míralo ahí. Porque nosotros vemos más al diablo que a Dios. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, Jacob cuando se acostó a dormir, ¿qué fue lo que vio? Ángeles. En la piedra fue ángeles. Claro. Y cuando peleó, ¿con qué peleó? Con un ángel, no fue con un demonio. Entonces, si esa gente de la antigüedad veían ángeles, ¿por qué yo tengo que estar viendo al diablo en todos lados? Bueno, yo creo que la gente ve y menciona a quién le sirve, entonces sería la respuesta. Entonces, ahí está todo lo que te preguntaba sobre lo que venden hoy del mundo espiritual. La gente nada más enseña un lado del mundo espiritual. Y digo un lado porque los demonios son espíritus. Son reales. Ángeles caídos son espíritus. Y están en ese ambiente, el mundo espiritual. Sin embargo, en el mundo espiritual hay ángeles. Que mucha gente tiene los ángeles como cualquier cosita. Como que son subalternos de tu empresa, que tú tienes que darle la orden y tienes que hacer con lo que tú digas como tú lo dijiste, punto. Hay apóstoles o apóstatas que enseñan que los ángeles... ¿Cómo así? Devuélvete y repíteme eso. Apóstoles que enseñan eso, que tienen ángeles que le cuidan escuché una predicadora ahí, que tienen ángeles que le cuidan la cadena, que le cuidan los cosas, se le cuidan como su pertenencia, que tiene ángeles como a su servicio, como así, como que los ángeles son como un relajo,
que tú le invocas para que te cuiden el carro, para que te cuiden esto. Un guachimán. Como que son escuderos de ellos, lo que se usa en muchas iglesias, como que son como si fueran escuderos de ellos, como que son su guardaespaldas. Y en realidad la persona o nosotros conocemos muy poco sobre la función de los ángeles. Está profundo eso de Los Ángeles. Eso en otro tema lo hablamos. Yo Damos un estudio de eso. estoy estudiando algo sobre Los Ángeles. Porque yo veo que la gente cualquieriza tanto a Los Ángeles. Ah, ve un ángel, o sea, la gente se sorprendía cuando ve un ángel. Nosotros somos como tan naturales viendo Los Ángeles, que digo, hay algo en Los Ángeles que son como tan normalitos en este tiempo. Pero ya para ir finalizando, tú sabes que para mediados del mes de septiembre, no sé si tú lo percibiste, pero muchas veces mucha gente percibió un cambio en lo que el mundo espiritual se refiere. O sea, en el ambiente se siente como que algo está a punto de suceder. ¿Tú llegaste a percibir eso? ¿Has notado eso? Yo he sentido, y también en los videos que han surgido, lógicamente, el comportamiento de algunos animales no es un comportamiento normal. Primero en un desierto que sale agua y en esa agua hay una multitud de peces pequeños. No me acuerdo bien el país donde fue. Pero en fin, en ese país tienen por costumbre que cada vez que sale un fenómeno extraño así, de esa magnitud, como ese, es porque catástrofe, sí, esa misma palabra, se acerca, algo se avecina. Ahora tú ves en China unas ovejas dando vueltas en círculo, eso está En China famoso. no ha pasado eso solamente. En China cayeron más de 100 personas muertas simultáneamente para Halloween. Algo no se hizo viral que debía de hacerse viral. Pero pues eso pasó. Simultáneamente más de 100 personas cayeron muertas. Y no se sabe por qué. Se dice que el 5G, el tatuaje de la enfermedad también. El tatuaje porque no se puede decir lo que es. Sí. Te tumban el video, ¿oíste? Pero para que no te atrevas. No, está bien. Pero también otros animales haciendo como en forma de 8. O en otros países. Hormigas, ovejas. Todo haciendo el círculo. Entonces, eso indica, como yo decía los otros días, que algo sobrenatural, algo está por pasar. Si el 2021, 22 fueron fuertes, como los tiempos van de mal en peor, yo creo que el 23 viene un poco más fuerte. Pero también entiendo que así como Dios cuidó al pueblo de Israel cuando las 10 plagas fueron enviadas a Egipto y al faraón, así como Dios guardó al pueblo de Israel, ahí mismo entre ellos, de toda esa plaga, yo entiendo que aquellos que estemos bajo la cobertura del Eterno, también seremos guardados de ciertos ataques y de ciertos acontecimientos. Bueno, hay que enumerar que hay varias cosas realmente pasando, como tú dices. Está el ecumenismo en su máxima expresión. Incluso hay una nueva religión que se estableció el 13 de noviembre. Gente que fueron al Sinaí y establecieron nuevos 10 mandamientos. Se anularon los 10 viejos. Y haciendo alusión a anular los 10 viejos porque levantaron una tabla y la rompieron. En simbología de que esos 10 mandamientos no van. Los principales líderes religiosos están en esa religión, encabezando el principal y mayor líder religioso que hay, que es el Papa, forma parte de esa religión. Está el levantamiento del Yanuka, Shlomo Yehudá en Israel, que lo tienen como, ellos lo están proclamando como Mesías, sabemos que es un falso Cristo. La vaca que aparecieron en Israel, la preparación de la ropa y utensilios que se utilizan en el sacrificio en el templo, y un sinnúmero de cosas más que están pasando, que no son virales, y tampoco la iglesia está atento a eso. No conviene que sean virales. Que debería de ser para preparación. Decía hace un tiempo atrás que los científicos siempre te hablan de un meteorito que siempre va a pasar cerca y que la Tierra se va a poder ver, pero nadie lo ve. Eso es ellos preparando la mente de la gente para cuando Dios mande el peñón que va a mandar para la Tierra, la gente diga, es verdad lo que ellos decían. Y la iglesia realmente tiene que estar preparada. Despide su
Su canal, varón. No, Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por apoyarnos. Los que no se han suscrito, que se suscriban, compartan este video sobre las experiencias espirituales que se han hablado aquí. Espero que sea de edificación para cada uno de los televidentes. Y les exhortamos que estemos atentos, que no estemos como las vírgenes que se estaban durmiendo. Y llegó lo que llegó y se dieron cuenta y era tarde. Estemos atentos, abramos los ojos, que algo grande está por suceder y a nosotros no nos debe de agarrar por sorpresa. Shalom, esto es Propagadora del Reino de Jesucristo. Hasta la próxima. Dios le bendiga.